Más de 80 millones de personas vivieron bajo el régimen nazi durante 12 años sin rebelarse de forma masiva. No fue por ignorancia, fue por miedo. Desde 1933, el Estado alemán construyó un sistema en el que una palabra, una denuncia o una sospecha bastaban para perder la libertad, el trabajo o la vida. Arrestos sin juicio, vigilancia constante y castigos selectivos convirtieron el silencio en una norma social. No hacía falta apoyar al régimen. Bastaba con no destacar, no preguntar y no hablar. La represión no necesitó ser permanente ni visible para todos. Funcionó porque fue impredecible, legalizada y reforzada por la propia sociedad. Vecinos denunciaban a vecinos, familias se autocensuraban. El miedo se volvió cotidiano. ¿Cómo se construyó un sistema capaz de paralizar a toda una nación? ¿Por qué millones eligieron callar incluso cuando la violencia era evidente? ¿Y qué ocurre cuando el miedo deja de proteger y empieza a fallar? El nacimiento del terror, cuando el miedo se convirtió en política de Estado. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania en un acto constitucional legítimo. No hubo golpe de Estado, no hubo tanques en las calles ni proclamas revolucionarias en la madrugada. El poder llegó a través de negociaciones políticas, pactos entre élites y la firma de documentos oficiales. Esta apariencia de normalidad jurídica fue fundamental para comprender cómo el miedo pudo instalarse posteriormente sin generar una resistencia masiva inmediata. El régimen no nació destruyendo el orden, nació apropiándose de él. Durante las primeras semanas, muchos alemanes observaron con cautela pero sin alarma extrema. Hitler había llegado al gobierno mediante procedimientos reconocibles, los partidos políticos seguían existiendo, los periódicos continuaban publicándose, las instituciones funcionaban. La vida cotidiana no cambió de inmediato. Esta continuidad superficial ocultaba un proceso mucho más profundo, la transformación del miedo de emoción pasajera en herramienta permanente de gobierno. El régimen comprendió desde el inicio que el control absoluto no podía lograrse únicamente mediante violencia desorganizada. La represión caótica genera resistencia. La represión sistemática genera parálisis. Por eso, el primer paso no fue atacar a toda la sociedad, sino identificar con precisión a quiénes atacar primero. Comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y opositores declarados fueron señalados como amenazas concretas. Esta focalización inicial cumplía un propósito estratégico: tranquilizar al resto de la población. El mensaje era implícito pero claro: el peligro tiene nombre y apellido, y si no eres parte de ese grupo, no tienes por qué temer. Esta segmentación permitió que amplios sectores de la sociedad alemana toleraran las primeras detenciones. No se trataba de adhesión entusiasta, sino de una lógica defensiva comprensible. Mientras el castigo pareciera dirigido contra otros, la amenaza permanecía distante. El miedo funcionaba entonces como un instrumento de separación. Creaba fronteras invisibles entre quienes estaban en riesgo inmediato y quienes aún podían considerarse a salvo. El 27 de febrero de 1933, el edificio del Reichstag ardió en llamas. Las circunstancias del incendio permanecen disputadas históricamente, pero su consecuencia política fue inmediata e indiscutible. El gobierno presentó el suceso como prueba de una conspiración comunista inminente y utilizó la emergencia para obtener poderes excepcionales. Al día siguiente, se aprobó el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía libertades fundamentales: expresión, reunión, privacidad del correo y las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio. Lo decisivo no fue solo el contenido del decreto, sino su forma. No se presentó como una ruptura con la legalidad, sino como su aplicación en circunstancias extraordinarias. El Estado de Derecho no fue abolido abiertamente, fue reinterpretado. Esta distinción es fundamental. Cuando la represión se percibe como ilegal, puede generar resistencia moral. Cuando se percibe como legal, genera confusión y pasividad.
El miedo quedó así blindado por la apariencia de legitimidad. Las semanas siguientes confirmaron que el decreto no era una medida temporal. Miles de personas fueron arrestadas sin cargos formales, sin juicios, sin plazos definidos. Desaparecían de sus hogares durante la noche y reaparecían semanas o meses después en centros de detención improvisados. Otros simplemente no reaparecían. La incertidumbre sobre el destino de los detenidos amplificaba el terror. No saber qué ocurría era, en muchos casos, más aterrador que saberlo. La aplicación del decreto reveló otra característica esencial del sistema en formación: la arbitrariedad selectiva. No existían criterios públicos claros sobre quién sería arrestado. Esto impedía que las personas pudieran calcular racionalmente su nivel de riesgo. Dos individuos con conductas aparentemente similares podían tener destinos radicalmente distintos. Esta imprevisibilidad paralizaba más que una represión totalmente indiscriminada, porque mantenía viva la esperanza de escapar al castigo mediante la obediencia, sin ofrecer garantías reales de protección. En marzo de 1933, el Reichstag aprobó la ley habilitante, que permitía al gobierno legislar sin aprobación parlamentaria. Formalmente, el Parlamento seguía existiendo, pero había cedido su función esencial. Esta transferencia de poder completó la estructura legal del miedo. A partir de ese momento, el régimen podía redefinir las reglas sin obstáculos institucionales. La ley dejó de ser un límite al poder para convertirse en su expresión directa. La votación misma de la ley habilitante ilustró el clima de intimidación que ya imperaba. El edificio parlamentario estaba rodeado por miembros de las SA y las SS. Dentro del recinto, la presencia uniformada era visible y amenazante. Varios diputados de la oposición ya habían sido arrestados o impedidos de asistir. La votación no fue libre en ningún sentido significativo, pero mantuvo la apariencia formal de legalidad democrática. Esta combinación de violencia velada y procedimiento jurídico sería característica del régimen. La disolución progresiva de los partidos políticos y sindicatos independientes eliminó los espacios donde la oposición podía articularse colectivamente. No se trataba únicamente de prohibir organizaciones, sino de destruir redes de solidaridad. El miedo aislado es mucho más efectivo que el miedo compartido. Cuando las personas pierden estructuras colectivas de apoyo, quedan expuestas individualmente ante el poder del Estado. El Partido Socialdemócrata, que había votado contra la ley habilitante, fue prohibido en junio de 1933. El Partido Comunista había sido prácticamente destruido tras el incendio del Reichstag. Los partidos de centro y derecha se autodisolvieron bajo presión. Para julio, el partido nazi era la única organización política legal en Alemania. Este monopolio político no solo eliminaba alternativas electorales, eliminaba la posibilidad misma de imaginar un futuro político diferente. Paralelamente, comenzó la construcción de un aparato represivo específicamente diseñado para generar incertidumbre. La Gestapo, la policía secreta del Estado, no operaba como una fuerza policial convencional. Su eficacia no dependía de su tamaño real, que durante los primeros años era relativamente limitado, sino de la percepción de su omnipresencia. El ciudadano común no sabía cuántos agentes había, dónde estaban ni qué criterios aplicaban. Esta opacidad era deliberada. El miedo funciona mejor cuando su alcance es incierto. La Gestapo operaba fuera de los controles judiciales tradicionales. Podía arrestar, interrogar y detener indefinidamente sin rendir cuentas ante tribunales ordinarios. Esta autonomía legal la convertía en un instrumento puro de voluntad política. No aplicaba leyes en el sentido convencional, aplicaba la lógica del régimen, y esa lógica era, por diseño, impredecible para el ciudadano común. Los primeros campos de concentración se establecieron en 1933, inicialmente presentados como centros de detención preventiva para elementos peligrosos. Dachau, inaugurado en marzo de ese año, fue el modelo inicial. Estos campos no fueron ocultados completamente.
Su existencia se conocía de forma difusa. Rumores, referencias indirectas, historias fragmentarias circulaban entre la población. El régimen no necesitaba revelar todos los detalles. Bastaba con que la gente supiera que existían lugares donde uno podía ser enviado sin garantías procesales. La figura de la detención preventiva era particularmente insidiosa. No se trataba de un castigo por crímenes cometidos, sino de una medida supuestamente protectora contra crímenes potenciales. Esta lógica invertía la presunción de inocencia. Cualquier persona podía ser considerada una amenaza futura y, por tanto, susceptible de detención. El miedo ya no dependía únicamente de lo que uno hacía, sino de lo que se interpretaba que uno podría hacer. El uso estratégico de la violencia selectiva reforzó este sistema. No era necesario reprimir masivamente. Bastaba con castigar de forma visible y desproporcionada a individuos específicos. Cada arresto público, cada allanamiento nocturno, cada desaparición cumplía una función pedagógica. El mensaje no era solo para la víctima directa, sino para todos los que observaban o se enteraban. El terror se propagaba por contagio informativo. Durante 1934, el régimen consolidó su control mediante la eliminación de amenazas internas. La Noche de los Cuchillos Largos, en junio, fue una purga dentro del propio movimiento nazi dirigida contra la dirección de las SA y otros considerados rivales potenciales. Lo significativo de este episodio no fue solo la violencia interna, sino su impacto psicológico sobre la población general. Si el régimen era capaz de ejecutar a sus propios miembros sin proceso judicial, nadie podía considerarse verdaderamente protegido por lealtad o posición. Las SA, las tropas de asalto del partido, habían sido fundamentales en el ascenso al poder. Su líder, Ernst Röhm, era uno de los nazis más antiguos y cercano a Hitler. Sin embargo, cuando se percibió como amenaza potencial, fue ejecutado junto a decenas de otros. Este hecho demostró que la proximidad al poder no garantizaba seguridad. La lealtad pasada no ofrecía protección contra la sospecha presente. El miedo penetró así incluso en las élites del régimen. La muerte del presidente Hindenburg en agosto de 1934 permitió a Hitler fusionar los cargos de canciller y jefe de Estado. Este paso eliminó el último contrapeso simbólico. A partir de ese momento, toda la estructura estatal convergía en una sola figura. La obediencia al Estado y la obediencia al líder se volvieron indistinguibles. El miedo ya no tenía destinatarios múltiples, tenía una fuente unificada y absoluta. El juramento de lealtad personal que las Fuerzas Armadas prestaron a Hitler tras la muerte de Hindenburg fue otro paso decisivo. Los militares ya no juraban defender la Constitución o la nación en abstracto, sino a un individuo específico. Esta personalización del poder reforzaba la estructura del miedo. Desobedecer una ley abstracta es psicológicamente diferente a desobedecer a una persona que ha sido convertida en símbolo absoluto de autoridad. Para finales de 1934, el paisaje político y social de Alemania había cambiado radicalmente. Las instituciones seguían funcionando en apariencia, pero habían sido vaciadas de contenido real. El trabajo, la escuela, la vida familiar continuaban, pero bajo condiciones profundamente alteradas. El miedo había dejado de ser una respuesta ocasional a eventos específicos para convertirse en un componente estructural de la existencia cotidiana. Este proceso no fue caótico ni improvisado, fue una secuencia deliberada de pasos diseñados para transformar el comportamiento social sin generar una ruptura violenta inmediata. El régimen construyó el miedo como se construye una infraestructura, con planificación, con etapas definidas, con objetivos claros. Primero identificó enemigos, luego suspendió garantías, después eliminó contrapesos institucionales y finalmente normalizó la represión. Así se completó el nacimiento del terror como política de Estado. No surgió de un estallido único, sino de una acumulación calculada de medidas que redefinieron las relaciones entre poder, ley y sociedad.
El miedo ya no era una consecuencia accidental del gobierno, era su método fundamental de control, y una vez instalado en la estructura del Estado, ya no necesitaba justificarse constantemente, simplemente existía, como el aire que se respira. La vigilancia invisible, cuando todos podían ser el enemigo. Una vez consolidado el miedo como política de Estado, el régimen nazi enfrentó un desafío técnico considerable: cómo mantener el control sobre millones de personas sin disponer de recursos ilimitados para la vigilancia directa. La solución fue tan eficaz como inquietante: transferir parte de la función de control a la propia sociedad. El miedo dejaría de depender exclusivamente de la presencia física de agentes estatales para convertirse en un fenómeno social autosostenido. La Gestapo nunca tuvo la capacidad operativa para vigilar activamente a toda la población alemana. En 1937, el total de funcionarios de la policía secreta en toda Alemania rondaba las 7.000 personas. Para una nación de más de 60 millones de habitantes, esta proporción era ridículamente baja si se esperaba un control directo y constante. Sin embargo, el régimen comprendió que la vigilancia efectiva no requería omnipresencia real, sino la percepción generalizada de que nadie podía estar seguro de no ser observado. Esta percepción se construyó mediante la promoción sistemática de la denuncia civil. Desde los primeros años del Tercer Reich, el régimen fomentó activamente la idea de que informar sobre conductas sospechosas era un deber patriótico. La propaganda presentaba al delator no como un traidor a sus vecinos, sino como un guardián de la comunidad nacional. Esta inversión moral fue crucial. Denunciar dejó de ser vergonzoso para convertirse en virtuoso. Las denuncias llegaban a las autoridades por múltiples canales: cartas anónimas, informes verbales en comisarías, comunicaciones a través de organizaciones del partido. No existía un procedimiento único ni estandarizado, lo que facilitaba el acto mismo de delatar. Cualquier persona, en cualquier momento, podía señalar a otra sin necesidad de pruebas sólidas ni de enfrentar consecuencias inmediatas por acusaciones falsas. Lo significativo es que muchas de estas denuncias no surgían de convicciones políticas profundas. Los archivos de la Gestapo revelan que una proporción considerable de las acusaciones respondía a conflictos personales, disputas de propiedad, rivalidades laborales, celos románticos o simplemente malicia. El sistema ofrecía un canal legitimado para convertir resentimientos privados en armas políticas. Alguien molesto con su vecino podía acusarlo de hacer comentarios críticos sobre el régimen. Alguien interesado en un puesto de trabajo podía denunciar a quien lo ocupaba por falta de entusiasmo nazi. Esta instrumentalización de conflictos cotidianos tuvo un efecto devastador sobre la confianza social. Las relaciones interpersonales quedaron atravesadas por una sospecha permanente. No se trataba solo de temer a la Gestapo, sino de temer a cualquiera que pudiera usar el sistema en beneficio propio. El enemigo ya no era únicamente el Estado represor, sino potencialmente cualquier persona del entorno cercano. Los lugares de trabajo se convirtieron en espacios de vigilancia particularmente intensos. Las fábricas, oficinas y administraciones públicas eran entornos donde la gente pasaba largas horas y donde las tensiones laborales eran comunes. Un comentario imprudente durante una pausa, una broma malinterpretada, una ausencia en un acto oficial del partido podían ser reportados. La competencia profesional se mezclaba con la lealtad política percibida. Quienes aspiraban a ascensos podían mejorar su posición demostrando vigilancia activa sobre sus colegas. Esta dinámica generó un fenómeno psicológico profundo: la autocensura preventiva. Las personas comenzaron a filtrar sus palabras no solo en función de lo que pensaban, sino en función de cómo podrían ser interpretadas por otros. Cada conversación se volvía un ejercicio de cálculo de riesgos. No bastaba con no decir nada peligroso. Era necesario evitar cualquier cosa que pudiera malinterpretarse como peligrosa. El hogar, tradicionalmente el espacio más íntimo y protegido, también se vio comprometido. Las organizaciones juveniles nazis
como las juventudes hitlerianas, inculcaban en niños y adolescentes la idea de que la lealtad al régimen estaba por encima de cualquier vínculo familiar. Se conocieron casos de hijos que denunciaron a sus padres por comentarios críticos hechos en la mesa familiar. Aunque estos casos no eran mayoritarios, su sola existencia bastaba para sembrar la duda. Los padres comenzaron a medir sus palabras incluso frente a sus propios hijos. Esta fractura del núcleo familiar tuvo consecuencias psicológicas profundas. El hogar dejó de ser un refugio emocional absoluto. La privacidad se erosionó desde dentro. El miedo penetró las relaciones más básicas de la vida humana. Las escuelas funcionaban como centros de adoctrinamiento donde se enseñaba no solo ideología nazi, sino también vigilancia activa. Los maestros reportaban sobre estudiantes. Los estudiantes reportaban sobre familias. Las familias vivían con la conciencia de que cualquier comentario hecho en casa podía terminar siendo transmitido. El sistema educativo dejó de ser solo un espacio de formación intelectual para convertirse en una red de información política. Otro elemento fundamental fue la ambigüedad deliberada sobre qué constituía una conducta punible. No existía una lista exhaustiva y pública de comportamientos prohibidos. Los conceptos eran intencionalmente vagos: derrotismo, actitud antisocial, falta de entusiasmo, comentarios maliciosos. Esta imprecisión obligaba a las personas a interpretar constantemente qué era peligroso y qué no lo era, y ante la duda, la mayoría optaba por restricciones excesivas antes que arriesgarse. La falta de claridad cumplía una función estratégica. Si las reglas hubieran sido precisas, las personas habrían sabido exactamente hasta dónde podían llegar. La ambigüedad ampliaba el territorio del miedo. Cualquier acción podía potencialmente interpretarse como hostil. Esta incertidumbre generaba una autocensura mucho más amplia que la que habría producido una prohibición explícita. La vigilancia también se extendió a espacios recreativos y culturales: clubes deportivos, asociaciones culturales, grupos religiosos. Todos fueron sometidos a observación. Las organizaciones independientes fueron disueltas o integradas en estructuras controladas por el partido. Esto eliminó lugares donde las personas podían reunirse sin supervisión ideológica directa. La vida social fue reorganizada de modo que prácticamente no existieran espacios verdaderamente libres de presencia estatal. Las iglesias representaron un caso particular. Aunque el régimen evitó confrontaciones masivas con las instituciones religiosas establecidas, sí ejerció presión constante sobre sacerdotes y fieles considerados poco confiables. Los sermones eran monitoreados, las actividades juveniles religiosas competían con las organizaciones nazis, y los clérigos críticos enfrentaban desde hostigamiento administrativo hasta arrestos directos. La correspondencia privada también estaba sujeta a vigilancia potencial. Aunque no todas las cartas eran leídas, el solo hecho de que pudieran serlo modificaba la forma en que las personas escribían. Las comunicaciones se volvieron cautelosas, cargadas de eufemismos, desprovistas de cualquier contenido que pudiera interpretarse como crítico. Incluso la escritura privada se autocensuraba. Con el tiempo, esta vigilancia ubicua produjo un fenómeno particularmente inquietante: la internalización del observador. Incluso cuando una persona estaba completamente sola, el miedo persistía. Las ideas se filtraban antes de convertirse en palabras, incluso cuando no había nadie presente para escucharlas. El pensamiento crítico se reprimía de forma casi automática. El control externo se había transformado en autocontrol inconsciente. Esta internalización del miedo tuvo consecuencias duraderas. No solo modificaba la conducta pública, sino que alteraba los procesos mentales internos. Las personas dejaban de articular plenamente sus dudas, incluso en la privacidad de su propia mente. El régimen había logrado infiltrarse no solo en las calles, sino en la conciencia individual. La efectividad de este sistema dependía de su carácter probabilístico. No era necesario que todos fueran denunciados, solo que todos supieran que podían serlo.
No era necesario que todas las denuncias fueran investigadas, solo que algunas lo fueran. La posibilidad de castigo era suficiente para moldear el comportamiento. El miedo operaba no por certeza, sino por incertidumbre calculada. A medida que el sistema maduraba, muchos alemanes dejaron de percibir esta vigilancia como una anomalía. Se convirtió en parte del paisaje social normal. Las personas ajustaron sus expectativas y redefinieron sus nociones de privacidad. Lo que en 1932 habría parecido una intrusión intolerable, en 1937 se aceptaba como parte de la vida ordinaria. Esta normalización fue quizás el logro más profundo del sistema de vigilancia invisible. No generó una resistencia constante porque dejó de percibirse como algo contra lo que resistirse. Se había integrado tan completamente en la experiencia cotidiana que muchas personas dejaron de cuestionarlo conscientemente. La fragmentación social resultante debilitó cualquier posibilidad de oposición organizada. La resistencia colectiva requiere confianza, comunicación y solidaridad. Al destruir la confianza horizontal entre ciudadanos, el régimen eliminó las condiciones básicas para la acción colectiva. Cada persona quedó aislada en su propio miedo, incapaz de saber con certeza quién compartía sus dudas y quién podría denunciarla. Para muchos, la vida bajo este sistema no se experimentaba como terror permanente, sino como una sucesión de pequeñas precauciones. No hablar de política en público, evitar ciertas compañías, mostrar conformidad cuando era necesario. Estas adaptaciones eran graduales y aparentemente menores. Sin embargo, acumuladas, construían una sociedad profundamente transformada. Así, la vigilancia invisible cumplió su función primordial. No necesitó agentes en cada esquina ni micrófonos en cada hogar. Bastó con erosionar la confianza, sembrar la duda y convertir a los ciudadanos en vigilantes potenciales unos de otros. El miedo dejó de ser algo que el Estado imponía únicamente desde arriba. Se convirtió en algo que la sociedad reproducía horizontalmente, en cada interacción, en cada palabra medida, en cada silencio calculado. Cuando una sociedad aprende a vigilarse a sí misma, el poder ya no necesita esforzarse tanto. El control se vuelve autosostenido, y el miedo, una vez distribuido entre millones de personas, se hace casi imposible de desarraigar. Castigos ejemplares, cuando el sufrimiento de unos educó a millones. La vigilancia invisible generaba miedo difuso, pero el régimen nazi comprendió que la incertidumbre sostenida necesitaba reforzarse periódicamente con ejemplos concretos de lo que podía ocurrir cuando se cruzaban líneas prohibidas. El castigo ejemplar no cumplía únicamente la función de eliminar opositores individuales. Su propósito principal era pedagógico. Cada arresto público, cada juicio político, cada desaparición misteriosa funcionaba como una lección colectiva dirigida a millones de personas que nunca serían castigadas directamente, pero que aprenderían observando el destino de otros. El terror visible operaba mediante una lógica multiplicadora. Una sola detención espectacular podía modificar el comportamiento de miles. Un juicio amañado transmitido por la prensa influía en comunidades enteras. Una ejecución conocida mediante rumores silenciaba regiones completas. El régimen no necesitaba castigar masivamente, necesitaba castigar estratégicamente, asegurándose de que cada acto represivo cumpliera la mayor función disuasoria posible. Los arrestos comenzaron a adquirir una teatralidad calculada desde los primeros años del régimen. Las detenciones no siempre ocurrían en secreto durante la noche, aunque esa también era una táctica empleada. En muchos casos, los arrestos eran deliberadamente públicos. Agentes de la Gestapo o miembros de las SS llegaban a domicilios, lugares de trabajo o espacios públicos en horarios donde la visibilidad estaba garantizada. El detenido era llevado a la vista de vecinos, colegas o transeúntes. Esta visibilidad cumplía múltiples funciones. Primero, confirmaba que el aparato represivo era real y activo. La amenaza abstracta se materializaba en cuerpos concretos siendo llevados por la fuerza. Segundo,
generaba un impacto emocional inmediato en quienes presenciaban la escena. Ver a alguien conocido siendo arrestado producía un efecto psicológico mucho más profundo que simplemente escuchar que las detenciones ocurrían en algún lugar lejano. Tercero, iniciaba un proceso de propagación informativa. Quienes presenciaban el arresto lo comentaban con otros, y la historia se difundía geométricamente. Los interrogatorios prolongados también formaban parte de esta estrategia. Las familias de los detenidos quedaban en la incertidumbre absoluta. No sabían dónde estaba su familiar, qué se le acusaba exactamente, cuánto duraría la detención, ni qué le estaba ocurriendo. Esta falta de información era deliberada. La incertidumbre amplificaba el terror. Las familias vivían semanas o meses en una angustia que era visible para su entorno social. Vecinos, amigos y conocidos observaban ese sufrimiento indirecto y extraían sus propias conclusiones sobre los riesgos de la disidencia. Los campos de concentración desempeñaron un papel central en este sistema de terror ejemplarizante. Aunque la mayoría de los alemanes nunca los vieron directamente, su existencia era ampliamente conocida. No eran un secreto absoluto, sino una amenaza semipública. Se sabía que existían lugares donde las personas eran enviadas sin juicio convencional, donde las condiciones eran brutales y donde la duración de la reclusión era arbitraria. Algunos prisioneros políticos eran eventualmente liberados, especialmente en los primeros años. Estos retornos no eran actos de clemencia gratuita, sino parte de la función pedagógica del sistema. Los liberados volvían a sus comunidades marcados física y psicológicamente. Su aspecto físico deteriorado, su estado emocional afectado y, sobre todo, su silencio forzado sobre lo vivido transmitían un mensaje más poderoso que cualquier propaganda oficial. No necesitaban hablar explícitamente, sus cuerpos contaban la historia. Además, muchos liberados habían sido obligados a firmar documentos comprometiéndose a no hablar sobre su experiencia bajo amenaza de volver a ser detenidos. Esta prohibición creaba una paradoja comunicativa. Su presencia confirmaba que los campos existían y eran terribles, pero su silencio impedía conocer detalles específicos. Esta combinación de evidencia visible y opacidad informativa maximizaba el terror. La imaginación completaba lo que la información omitía, y la imaginación bajo miedo tiende a elaborar escenarios peores que la realidad confirmada. Los juicios políticos constituyeron otra herramienta fundamental de castigo ejemplar. El sistema judicial alemán, que antes de 1933 había gozado de cierta independencia, fue progresivamente subordinado a objetivos políticos. Se crearon tribunales especiales diseñados específicamente para juzgar delitos políticos. El Tribunal Popular, establecido en 1934, se convirtió en el más notorio de estos instrumentos. Estos tribunales no funcionaban según principios jurídicos tradicionales. Las sentencias estaban frecuentemente decididas antes del juicio. La defensa era puramente formal. Los acusados rara vez tenían oportunidad real de presentar argumentos. El proceso judicial se había convertido en un espectáculo punitivo, destinado a legitimar decisiones ya tomadas y a demostrar públicamente el poder absoluto del Estado sobre la vida de los individuos. Las sentencias eran desproporcionadas de forma deliberada. Delitos menores recibían castigos severos. Comentarios críticos podían resultar en años de prisión. Escuchar emisoras de radio extranjeras, delito tipificado durante la guerra, podía conllevar penas de muerte. Esta desproporción no era un defecto del sistema, era su característica definitoria. El objetivo no era la proporcionalidad jurídica, sino la intimidación social. La publicidad selectiva de estos juicios reforzaba su impacto. Los periódicos informaban regularmente sobre sentencias ejemplares. Los casos eran presentados de forma que cualquier lector pudiera identificarse potencialmente con el acusado. No se trataba de criminales profesionales ni de conspiradores sofisticados, sino de personas comunes que habían cometido errores aparentemente menores. El mensaje implícito era claro: si le ocurrió a alguien como tú,
Puede ocurrirte a ti. Las ejecuciones, aunque menos frecuentes que otros tipos de castigo, tenían un impacto desproporcionado. Durante el Tercer Reich, miles de personas fueron ejecutadas por delitos políticos. Estas ejecuciones generalmente no eran públicas en el sentido de espectáculos masivos, pero tampoco eran secretas absolutas. La información circulaba de forma controlada. Las familias eran notificadas tardíamente. Las comunidades se enteraban por canales informales. El conocimiento de que el Estado estaba dispuesto a matar a sus propios ciudadanos por razones políticas tenía un efecto paralizante profundo. La guillotina se convirtió en el método de ejecución preferido para sentencias civiles. Su uso no era accidental. Era un instrumento que conectaba simbólicamente con la Revolución Francesa y sus ejecuciones masivas, pero aplicado ahora no contra una aristocracia, sino contra ciudadanos comunes considerados enemigos del Estado. El simbolismo era claro. Nadie estaba por encima del poder revolucionario del régimen. El castigo también adquirió dimensiones económicas y sociales que ampliaban su alcance. La pérdida del empleo era una sanción común para personas consideradas políticamente poco confiables. En una economía donde el Estado controlaba crecientemente las oportunidades laborales, quedar sin trabajo por razones políticas significaba marginación económica severa. Esta amenaza era particularmente efectiva porque afectaba no solo al individuo, sino a toda su familia. La confiscación de propiedades, la prohibición de ejercer ciertas profesiones, la exclusión de asociaciones profesionales, todas estas eran formas de castigo que destruían vidas sin necesidad de encarcelamiento físico. Eran menos visibles que un arresto, pero igual de devastadoras, y su amenaza latente funcionaba como recordatorio constante de que la disidencia tenía costos múltiples y duraderos. Un aspecto particularmente eficaz del sistema era su imprevisibilidad. No existía una relación clara y proporcional entre conducta y castigo. Dos personas que habían hecho comentarios similares podían tener destinos radicalmente diferentes. Una podía ser arrestada inmediatamente, la otra podía no sufrir consecuencia aparente. Esta arbitrariedad aparente no era un fallo del sistema, sino una de sus fortalezas. La imprevisibilidad impedía que las personas calcularan riesgos de manera racional. Si el castigo hubiera sido predecible y proporcional, los individuos habrían podido evaluar hasta dónde podían llegar sin cruzar la línea. La arbitrariedad eliminaba esa posibilidad. Nadie podía estar seguro de qué exactamente provocaría una respuesta represiva. Esta incertidumbre ampliaba el espacio del miedo mucho más allá de las prohibiciones explícitas. El régimen también dirigió castigos ejemplares contra figuras específicas para enviar mensajes diferenciados. Cuando intelectuales respetados eran arrestados o forzados al exilio, el mensaje era que la educación y el estatus no ofrecían protección. Cuando líderes religiosos eran perseguidos, se demostraba que la autoridad moral tampoco era un escudo. Cuando miembros de familias tradicionales aristocráticas eran castigados, quedaba claro que el linaje no importaba. Cada tipo de víctima ejemplar comunicaba que ningún grupo social estaba inmune. El caso de personas ejecutadas tras el atentado fallido contra Hitler en 1944 ilustra perfectamente esta función pedagógica. Los conspiradores fueron sometidos a juicios sumarios y ejecutados de formas deliberadamente humillantes. Algunos fueron colgados con cuerdas de piano para prolongar su agonía. Filmaciones de las ejecuciones fueron mostradas a círculos específicos como advertencia. El mensaje no era solo contra la conspiración, sino contra cualquier forma imaginable de resistencia organizada. Con el avance de la guerra, los castigos se intensificaron. La aplicación de la pena de muerte por delitos considerados derrotismo o subversión del esfuerzo bélico se expandió dramáticamente. Tribunales militares y civiles dictaban sentencias capitales con frecuencia creciente. Esta escalada no mejoró el control del régimen, revelaba su debilidad creciente. Cuando el miedo necesita intensificarse constantemente para mantener su eficacia, indica que está perdiendo su poder estructural.
Sin embargo, durante la mayor parte del Tercer Reich, el castigo ejemplar funcionó con eficacia perturbadora. No requirió represión universal, sino represión selectiva y visible. Cada víctima cumplía una función multiplicadora. Su sufrimiento individual se convertía en lección colectiva. El miedo se propagaba desde casos específicos hacia comunidades enteras. Las personas aprendían no mediante instrucción directa, sino mediante observación. Veían qué les ocurría a otros y ajustaban su propio comportamiento en consecuencia. Este aprendizaje social del miedo era profundamente efectivo porque no dependía de amenazas abstractas, sino de ejemplos concretos. El terror tenía rostros, nombres, historias fragmentarias que circulaban en conversaciones susurradas. El castigo ejemplar también cumplía una función de refuerzo psicológico para quienes habían elegido la conformidad. Ver a otros castigados confirmaba que la propia decisión de permanecer en silencio había sido correcta. Generaba una racionalización retrospectiva. Hice bien en no involucrarme. Mira lo que le pasó a quien sí lo hizo. Esta validación indirecta de la obediencia reforzaba el sistema desde abajo. Con el tiempo, la memoria acumulada de castigos pasados se convirtió en un elemento disuasorio tan poderoso como los castigos presentes. La gente recordaba historias de años anteriores, de personas que habían desaparecido, de familias destruidas. Esta memoria colectiva del terror funcionaba como advertencia permanente. El régimen no necesitaba castigar constantemente porque el recuerdo de castigos anteriores mantenía vivo el miedo. Así, el sufrimiento de unos pocos se transformó en educación para millones. El castigo ejemplar no solo eliminaba individuos considerados peligrosos, moldeaba la conducta de masas enteras que nunca serían tocadas directamente. Era un sistema de control extraordinariamente económico en términos de recursos, pero devastadoramente efectivo en términos de impacto psicológico. Cuando una sociedad aprende a través del castigo ajeno, desarrolla una forma de obediencia anticipatoria. Ya no necesita ser amenazada constantemente porque ha internalizado las lecciones extraídas del sufrimiento de otros. El miedo se convierte en sabiduría social y el silencio en estrategia de supervivencia validada por ejemplos que nadie puede olvidar. El silencio cotidiano, cómo la obediencia se volvió una forma de supervivencia. Para mediados de la década de 1930, el sistema del miedo había alcanzado una fase de madurez inquietante. Ya no dependía de episodios espectaculares de represión ni de la renovación constante de amenazas visibles. El terror se había integrado tan profundamente en la vida cotidiana que la obediencia dejó de percibirse como una imposición externa y comenzó a experimentarse como una elección racional, casi natural. Millones de alemanes no apoyaban necesariamente al régimen con fervor ideológico, pero tampoco se oponían. Simplemente vivían dentro del sistema, adaptándose a sus exigencias mediante pequeñas renuncias diarias que, acumuladas, construían una cultura nacional de silencio. Esta fase del miedo era cualitativamente diferente de las anteriores. En los primeros años, el terror había sido visible y violento. Luego se había vuelto invisible y omnipresente a través de la vigilancia mutua. Ahora se transformaba en algo aún más insidioso, una forma de vida normalizada. El miedo ya no necesitaba manifestarse constantemente porque se había convertido en el trasfondo permanente de la existencia. Las personas dejaron de preguntarse si el sistema era justo y comenzaron simplemente a preguntarse cómo vivir dentro de él sin atraer atención. El silencio cotidiano no era producto de una decisión consciente única, sino de miles de pequeñas adaptaciones. Una conversación política evitada en una reunión social, una opinión no expresada durante una comida familiar, una pregunta que surgía en la mente, pero se descartaba antes de formularse en voz alta. Cada una de estas renuncias parecía insignificante por sí misma. Sin embargo, repetidas día tras día, año tras año, construían una transformación profunda en la forma en que las personas se relacionaban con el mundo y consigo mismas.
La mayoría de los alemanes no vivían en un estado de terror paralizante permanente. La vida continuaba con sus rutinas: el trabajo, las comidas, las celebraciones familiares, los paseos dominicales. Pero estas actividades ordinarias ocurrían ahora dentro de un marco invisible de restricciones internalizadas. Las personas habían aprendido qué temas evitar, qué gestos no hacer, qué expresiones faciales controlar. Esta autocensura se había vuelto tan automática que muchos dejaron de ser conscientes de que la practicaban. Uno de los factores más poderosos que sostenían esta obediencia cotidiana era la protección de la esfera familiar. Para muchas personas, el silencio no se justificaba como cobardía personal, sino como responsabilidad hacia seres queridos. El régimen había dejado abundantemente claro que las consecuencias de una conducta considerada peligrosa podían extenderse más allá del individuo. Hijos que perdían oportunidades educativas porque sus padres estaban marcados, cónyuges que enfrentaban marginación social, familias enteras que sufrían estigmatización económica. Esta amenaza colectiva transformaba el cálculo moral. Arriesgarse individualmente podía parecer noble. Arriesgar a los propios hijos parecía irresponsable. El régimen había logrado convertir el amor familiar en un instrumento de control. Las personas racionalizaban su silencio no como sumisión, sino como sacrificio necesario para proteger a quienes amaban. Esta lógica permitía convivir con el sistema sin experimentar una sensación constante de culpa consciente. Madres y padres que en otras circunstancias habrían defendido principios morales, ahora calculaban cada palabra pensando en las repercusiones sobre sus hijos. Esta transformación no era dramática ni repentina, era gradual, casi imperceptible. Una madre que dejaba de comentar sobre la desaparición de un vecino, un padre que evitaba criticar políticas laborales injustas, abuelos que dejaban de contar historias sobre tiempos anteriores cuando las cosas eran diferentes. Cada silencio se justificaba como protección, y esa justificación lo hacía psicológicamente soportable. El ámbito laboral desempeñó un papel crucial en esta normalización del miedo. Para finales de los años 30, el Estado nazi controlaba directa o indirectamente la mayor parte de la economía alemana. Empresas privadas operaban dentro de marcos regulatorios estrictos. Las industrias estratégicas estaban bajo supervisión estatal. Los sindicatos independientes habían sido reemplazados por el Frente Alemán del Trabajo, controlado por el partido. En este contexto, la estabilidad laboral dependía cada vez más de demostrar conformidad política. Esta dependencia económica era particularmente efectiva porque operaba mediante incentivos tanto como mediante amenazas. No se trataba solo de evitar el castigo, sino de acceder a oportunidades, promociones laborales, asignaciones de vivienda, acceso a ciertos bienes escasos. Todo esto podía verse facilitado por mostrar lealtad aparente al régimen. La obediencia se convirtió así en una inversión en estabilidad y movilidad social. En fábricas y oficinas se desarrolló una cultura de ambigüedad calculada. Los trabajadores aprendieron a navegar entre las exigencias de productividad laboral y las demostraciones de lealtad política. Saber cuándo participar en actos del partido, cuándo hacer comentarios apropiados, cuándo mostrar entusiasmo suficiente sin excederse hasta el punto de parecer sospechosamente exagerado. Esta navegación constante requería atención y energía, pero se convirtió en una habilidad social necesaria. Las personas aprendieron a realizar lo que podría llamarse conformidad performativa: asistir a actos del partido cuando era necesario, saludar apropiadamente, repetir consignas mínimas en contextos públicos, mostrar entusiasmo suficiente para no destacar por su ausencia, pero sin necesariamente sentir convicción interna. Esta actuación social se volvió una habilidad cotidiana. La mayoría de los alemanes se convirtieron en actores competentes de su propia lealtad. Con el tiempo, esta actuación constante produjo efectos psicológicos complejos. Existe un fenómeno conocido en psicología social donde las personas comienzan a alinear sus actitudes internas con sus comportamientos externos para reducir la disonancia cognitiva.
Cuando alguien se comporta repetidamente como si apoyara un sistema, aunque inicialmente lo haga por miedo o conveniencia, eventualmente puede comenzar a racionalizar ese comportamiento mediante ajustes en sus propias creencias. No todos los alemanes experimentaron este proceso, pero fue suficientemente común como para tener un impacto social significativo. La frontera entre conformidad forzada y aceptación genuina se volvió borrosa. Muchas personas dejaron de saber con certeza qué creían realmente, porque habían pasado tanto tiempo actuando de cierta manera que sus creencias internas se habían adaptado parcialmente a sus acciones externas. Este fenómeno era particularmente notable en la generación más joven, aquellos que habían crecido enteramente bajo el régimen nazi. Para ellos, las restricciones del sistema no eran una imposición nueva sobre un mundo anterior más libre, sino simplemente la forma en que el mundo funcionaba. No tenían una memoria clara de cómo habían sido las cosas antes, por lo que carecían del marco de referencia que permitía a generaciones mayores reconocer la anormalidad de su situación. El lenguaje cotidiano también se transformó profundamente. Las conversaciones se volvieron cuidadosas, imprecisas, cargadas de eufemismos y sobreentendidos. Las personas desarrollaron formas de comunicarse que permitían transmitir ideas sin comprometerse explícitamente. Una mirada, un tono de voz, un silencio elocuente podían comunicar escepticismo sin articularlo verbalmente. Este lenguaje indirecto permitía mantener cierta forma de conexión humana mientras se minimizaban riesgos. Ciertas palabras y temas simplemente desaparecieron de la conversación pública. No porque estuvieran explícitamente prohibidos en todos los casos, sino porque se habían vuelto peligrosos por asociación. Hablar de justicia, libertad o dignidad humana en ciertos contextos podía interpretarse como crítica velada. Las personas aprendieron a comunicarse mediante omisiones tanto como mediante afirmaciones. Incluso la forma de pensar se vio afectada. Muchas personas comenzaron a evitar reflexionar profundamente sobre temas políticos o morales complejos. No porque les faltara capacidad intelectual, sino porque pensar críticamente generaba ansiedad sin ofrecer salidas prácticas. Si no se podía actuar sobre las propias conclusiones, ¿para qué alcanzarlas? Esta reducción voluntaria del campo de interés funcionaba como un mecanismo de protección psicológica. La ignorancia parcial se convirtió en refugio emocional. Muchos alemanes dejaron de preguntar por vecinos que habían desaparecido, dejaron de informarse sobre eventos inquietantes, dejaron de cuestionar narrativas oficiales evidentemente falsas. No necesariamente porque las creyeran, sino porque cuestionarlas mentalmente generaba un malestar que no conducía a ninguna resolución posible. Era más fácil, psicológicamente, no saber. Esta ignorancia autoimpuesta tenía una función adaptativa. Permitía a las personas seguir funcionando en su vida diaria sin el peso constante de la disonancia moral. Cuando se sabe demasiado sobre injusticias que no se puede prevenir, la culpa puede volverse insoportable. No saber, o fingir no saber, ofrecía un alivio psicológico temporal, aunque tuviera un costo moral a largo plazo. Los espacios públicos se convirtieron en escenarios donde todos interpretaban papeles predefinidos. En reuniones sociales, las conversaciones se mantenían deliberadamente superficiales. Se hablaba del clima, del trabajo en términos técnicos, de eventos deportivos, de asuntos familiares no políticos. La política era un territorio peligroso que se evitaba por consenso tácito. Esta superficialidad protectora empobrecía las relaciones sociales, pero ofrecía seguridad. Incluso en la intimidad del hogar, el miedo dejaba huellas. Parejas que habían compartido todo comenzaban a tener zonas de silencio, no siempre por desconfianza mutua, sino por un deseo compartido de no poner en riesgo al otro mediante confesiones peligrosas. Este silencio protector podía ser un acto de amor, pero también creaba distancias emocionales. Las relaciones más cercanas adquirían áreas de opacidad que antes no existían.
Algunos matrimonios desarrollaron códigos privados, formas de comunicarse sobre temas sensibles sin usar palabras explícitas. Otros simplemente dejaron de hablar sobre ciertos asuntos. Esta autocensura dentro del hogar representaba quizás la penetración más profunda del miedo en la vida privada. Cuando ni siquiera en la intimidad del dormitorio las personas se sentían completamente seguras para expresar sus pensamientos, el control había alcanzado un nivel casi total. La propaganda desempeñaba un papel complementario en este sistema, no tanto convenciendo activamente, sino saturando el espacio informativo público. Al ocupar todos los canales visibles con una narrativa dominante, el régimen reducía el espacio mental disponible para voces alternativas. La repetición constante de mensajes oficiales no necesitaba ser creída literalmente para ser efectiva. Su omnipresencia creaba la ilusión de que representaban el consenso social. Esta ilusión de consenso reforzaba el silencio individual. Cuando alguien dudaba del régimen pero no escuchaba a nadie más expresar dudas similares, tendía a concluir que su escepticismo era minoritario o incluso único. Esta percepción de aislamiento desalentaba la acción. Resistir en solitario parecía no solo peligroso, sino también inútil. La fragmentación social previa, producto de la vigilancia mutua, hacía imposible saber cuántas otras personas compartían dudas similares. La radio se había convertido en un instrumento fundamental de esta saturación propagandística. Programas cuidadosamente diseñados llenaban las horas, mezclando entretenimiento con mensajes ideológicos. Escuchar la radio era una actividad cotidiana que introducía constantemente la voz del régimen en el espacio doméstico. Incluso quienes escuchaban con escepticismo estaban siendo expuestos repetidamente a los marcos conceptuales del nazismo. Con el inicio de la guerra en 1939, el miedo adquirió nuevas dimensiones. A la represión política se sumaron la inseguridad material, las pérdidas humanas y el agotamiento físico y emocional. En este contexto aún más difícil, muchas personas priorizaron la supervivencia inmediata sobre cualquier consideración política abstracta. El silencio se integró aún más como respuesta práctica a un entorno cada vez más peligroso y caótico. La guerra también introdujo nuevas formas de racionalización. En tiempos de conflicto nacional, criticar al gobierno podía percibirse como traición no solo al régimen, sino a los soldados que luchaban en el frente. Muchos alemanes tenían familiares en el ejército. La idea de que expresar dudas pudiera de alguna forma perjudicar el esfuerzo bélico y poner en riesgo a esos seres queridos funcionaba como inhibidor adicional del disenso. Las privaciones materiales de la guerra también desplazaban la atención. Preocuparse por conseguir alimentos, evitar bombardeos, mantener a la familia con vida se convirtió en prioridad absoluta. El espacio mental para reflexión política se reducía cuando las necesidades básicas de supervivencia exigían atención constante. El miedo político competía con miedos más inmediatos y tangibles: el miedo al hambre, a las bombas, a perder seres queridos en el frente. El racionamiento de alimentos, las colas interminables, la búsqueda constante de artículos básicos consumían tiempo y energía que en otras circunstancias podrían haberse dirigido a reflexión crítica. Esta no era una coincidencia accidental. Un régimen que mantiene a su población preocupada por necesidades básicas tiene menos probabilidades de enfrentar cuestionamientos políticos profundos. A medida que la guerra avanzaba y las noticias del frente se volvían menos optimistas, se desarrolló una forma de cinismo silencioso. Las personas seguían repitiendo consignas oficiales en público, pero con conciencia creciente de su falsedad. Esta disociación entre comportamiento externo y creencia interna se profundizaba. Sin embargo, esta conciencia escéptica rara vez se traducía en acción. El hábito del silencio estaba demasiado arraigado. Esta obediencia cotidiana tuvo un efecto acumulativo psicológicamente devastador. Cuanto más tiempo se vivía en silencio, más difícil resultaba romperlo. La inacción pasada se convertía en peso psicológico. Hablar habría implicado no solo enfrentar al régimen,
sino también confrontar las propias decisiones anteriores. Reconocer que uno había permanecido callado durante años, que había observado injusticias sin protestar, que había priorizado la seguridad personal sobre la resistencia moral. Este peso de la complicidad silenciosa se mezclaba con el miedo al castigo futuro. Romper el silencio después de años de conformidad aparente podía interpretarse como particularmente sospechoso. ¿Por qué alguien que había sido obediente durante tanto tiempo decidía rebelarse ahora? Esta lógica atrapaba a las personas en su propia historia de sumisión. El silencio pasado se convertía en argumento para el silencio futuro. El silencio también se sostenía mediante el agotamiento emocional. Vivir bajo miedo constante, incluso miedo normalizado, consume energía psicológica. Muchas personas simplemente estaban cansadas de calcular cada palabra, cansadas de vigilar cada gesto, cansadas de la tensión permanente. Este agotamiento no generaba resistencia heroica, generaba apatía. La obediencia se convertía en el camino de menor resistencia emocional. Para la mayoría de los alemanes, la vida bajo el Tercer Reich no fue una experiencia de heroísmo ni de villanía clara, sino de adaptación gradual a circunstancias que parecían imposibles de cambiar individualmente. Cada pequeña renuncia era justificable en sí misma, pero esas miles de pequeñas renuncias, multiplicadas por millones de personas durante años, construyeron un sistema de control que funcionaba no principalmente mediante violencia abierta, sino mediante la interiorización colectiva del miedo. Así, el silencio cotidiano se convirtió en la forma más profunda y duradera del terror nazi. No gritaba, no se exhibía, no necesitaba renovarse constantemente. Simplemente existía como el aire que se respiraba, como el agua donde nadaban millones de personas que habían aprendido a no hacer olas. Y cuando el silencio se vuelve rutina, cuando la obediencia se transforma en hábito inconsciente, el régimen ha alcanzado su forma más perfecta de control. Cuando el miedo perdió su voz, las grietas finales de una nación paralizada, el sistema del miedo que había mantenido a Alemania en silencio durante más de una década no colapsó de manera repentina ni dramática. No hubo un momento único en el que el terror dejara de funcionar, ningún instante preciso en el que millones de personas decidieran simultáneamente romper su silencio. Lo que ocurrió fue un proceso de erosión gradual, un desgaste lento y desigual que comenzó cuando el miedo dejó de cumplir su función fundamental, ofrecer una ilusión de control y supervivencia dentro del caos. Durante los primeros años del régimen, el miedo había sido eficaz porque estaba acompañado de una promesa implícita. Si uno obedecía, si evitaba destacar, si se adaptaba a las exigencias del sistema, podía conservar una vida relativamente estable. Esa promesa, aunque frágil y engañosa desde el principio, daba sentido racional al silencio. La obediencia ofrecía al menos la posibilidad de seguridad. Sin embargo, a medida que la guerra avanzó y la realidad material se deterioró dramáticamente, esa lógica comenzó a resquebrajarse desde sus cimientos. Los bombardeos aliados introdujeron una forma de terror que el régimen no podía controlar, dosificar ni dirigir estratégicamente. A diferencia del miedo político, que había sido selectivo y pedagógico, castigando a individuos específicos para educar a masas enteras, la violencia aérea era radicalmente indiscriminada. Destruía barrios completos sin distinguir entre leales y disidentes. Mataba a civiles que habían demostrado obediencia ejemplar durante años. Reducía a escombros hogares donde el silencio había sido cuidadosamente mantenido durante más de una década. Este cambio tuvo un impacto psicológico profundo y desestabilizador. El terror político había funcionado porque parecía racional en su propia lógica perversa. Existían reglas implícitas, aunque brutalmente injustas. Había comportamientos que aumentaban el riesgo y comportamientos que lo reducían. El terror de la guerra total, en cambio, carecía completamente de esta lógica. Cumplir las exigencias del régimen ya no garantizaba protección. Callar ya no ofrecía seguridad. La obediencia perdía su valor como estrategia de supervivencia.
A medida que las ciudades alemanas eran sistemáticamente devastadas, la narrativa oficial comenzó a perder credibilidad de manera irreversible. La propaganda insistía obsesivamente en la victoria final, en armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra, en la superioridad inevitable del pueblo alemán. Pero la experiencia cotidiana desmentía constantemente estos mensajes. Ruinas humeantes, escasez creciente de alimentos, listas interminables de muertos y desaparecidos se convertían en evidencia imposible de ignorar o racionalizar. El miedo seguía presente, quizás más intenso que nunca, pero ya no lograba organizar la conducta social de la misma manera que lo había hecho durante años. Había perdido su función estructurante. Las personas seguían teniendo miedo, pero ese miedo ya no se traducía automáticamente en obediencia porque la obediencia misma había dejado de ofrecer protección real. En este contexto de desintegración progresiva, comenzaron a aparecer grietas en el silencio colectivo. No se trató de una rebelión abierta ni de un despertar masivo inmediato. Las manifestaciones fueron dispersas, fragmentadas, a menudo todavía cautelosas. Comentarios más audaces en refugios antiaéreos, donde desconocidos compartían el mismo terror. Críticas veladas entre personas que habían perdido todo y ya no tenían mucho más que perder. Expresiones de cansancio y desesperanza que antes hubieran sido completamente impensables. Los refugios antiaéreos, paradójicamente, se convirtieron en espacios donde el control social tradicional se debilitaba temporalmente. En la oscuridad compartida, mientras las bombas caían arriba, las jerarquías sociales se desdibujaban. La muerte inminente igualaba temporalmente a todos. En esos momentos de terror compartido, algunas personas comenzaban a expresar lo que habían callado durante años. No necesariamente actos de resistencia organizada, sino simples expresiones de agotamiento, frustración y desesperanza. El colapso progresivo de las estructuras administrativas también debilitó el aparato del miedo. A medida que el Estado destinaba recursos crecientes al esfuerzo bélico desesperado, la capacidad de vigilancia interna se resentía. La burocracia del terror, tan meticulosa y omnipresente en tiempos de relativa estabilidad, comenzó a mostrar fallas evidentes. Órdenes contradictorias, retrasos administrativos, ausencia de seguimiento efectivo. El sistema seguía siendo brutal cuando actuaba, pero ya no era omnipotente ni omnipresente. La Gestapo, que había funcionado mediante la percepción de su ubicuidad, enfrentaba ahora limitaciones de recursos cada vez más severas. Muchos de sus agentes habían sido reasignados a funciones militares o policiales más urgentes. Los sistemas de denuncia civil seguían funcionando, pero la capacidad del aparato para investigar y actuar sobre cada denuncia se había reducido. La probabilidad real de ser castigado por transgresiones menores disminuía, aunque la amenaza todavía existía para casos considerados graves. La justicia política, que había funcionado como instrumento ejemplarizante durante años, se volvió cada vez más errática e incluso contraproducente. Los tribunales seguían dictando sentencias severas. Los tribunales populares continuaban sus procedimientos sumarios. Las ejecuciones por derrotismo o traición se multiplicaban. Sin embargo, el impacto social de estos castigos disminuía. En una sociedad donde la muerte era omnipresente y cotidiana, donde miles morían semanalmente bajo bombardeos, la amenaza de ejecución perdía parte de su efecto disuasorio diferencial. Esta paradoja era significativa. El régimen intensificaba la represión precisamente cuando ésta perdía eficacia. Las ejecuciones aumentaban, pero su capacidad de aterrorizar a la población general disminuía. El miedo seguía existiendo, pero competía ahora con otros miedos más inmediatos. El temor a morir bajo las bombas, a perder familiares en el frente, a morir de hambre en un país cada vez más devastado. Al mismo tiempo, la guerra expuso a millones de alemanes a realidades que el régimen había intentado mantener alejadas del espacio civil durante años. Soldados que regresaban del frente, heridos o en permisos temporales,
traían consigo relatos imposibles de reconciliar completamente con la narrativa oficial. Aunque muchas de estas historias se compartían en voz baja y con cautela, su acumulación gradual socavaba la coherencia del discurso dominante. Refugiados del Este, huyendo del avance soviético, llegaban con testimonios de derrota militar que contradecían las proclamas de victoria inminente. Civiles evacuados de ciudades destruidas llevaban consigo evidencia física de la devastación que la propaganda intentaba minimizar. Esta circulación de información alternativa, aunque todavía limitada y fragmentaria, creaba fisuras en el monopolio informativo del régimen. La distancia creciente entre propaganda y experiencia vivida generó una forma particular de cinismo exhausto. Las personas seguían repitiendo consignas en público cuando era absolutamente necesario, pero con una conciencia cada vez más transparente de su falsedad. Esta disociación debilitaba la eficacia emocional del miedo. Obedecer ya no implicaba ni siquiera un simulacro de creencia, sino únicamente un cálculo de supervivencia inmediata cada vez menos confiable. En los últimos años de la guerra, el régimen respondió a su pérdida de control intensificando dramáticamente la represión. Lejos de disminuir, las ejecuciones, los castigos arbitrarios y las amenazas se multiplicaron. Tribunales militares y civiles dictaban sentencias capitales con frecuencia creciente. Nuevos delitos fueron creados, las definiciones de traición se expandieron, la arbitrariedad del castigo alcanzó niveles extremos. Sin embargo, esta intensificación no restauró el control perdido. Al contrario, reveló la desesperación creciente del sistema. El miedo ya no se aplicaba con la precisión quirúrgica de años anteriores, sino de forma cada vez más caótica y contraproducente. Cuando el castigo se vuelve completamente arbitrario e impredecible, cuando todos pueden ser castigados independientemente de su conducta real, el incentivo para obedecer se diluye paradójicamente. Este exceso represivo tuvo un efecto especialmente notable en las últimas semanas del régimen. Ejecuciones sumarias de supuestos desertores, castigos públicos por derrotismo, persecuciones paranoides de traidores imaginarios. Estas acciones ya no generaban obediencia generalizada, generaban horror, desde luego, pero también una mezcla de resignación, incredulidad y, en algunos casos, una forma agotada de distanciamiento emocional. La desintegración del tejido social alcanzó su punto máximo en este período final. La confianza ya había sido destruida años antes por la vigilancia mutua. Ahora se sumaba el agotamiento físico y emocional absoluto. Las personas estaban cansadas de temer, cansadas de callar, cansadas de adaptarse a un sistema que de todas formas ya no podía protegerlas. Este cansancio no se traducía necesariamente en resistencia activa organizada, pero sí en una apatía creciente hacia las exigencias cada vez más absurdas del régimen. En muchos casos, el silencio persistió, pero había cambiado fundamentalmente de naturaleza. Ya no era un silencio estratégico calculado para maximizar la supervivencia. Era un silencio vacío, producto del agotamiento más que del cálculo. No protegía nada porque ya no quedaba mucho que proteger. Era simplemente la ausencia de energía para hablar en un entorno donde hablar había dejado de parecer relevante. A medida que el colapso militar se hacía innegable incluso para los más optimistas o ingenuos, el régimen intentó apelar a una lealtad absoluta, casi suicida. La narrativa oficial exigía resistencia hasta el último hombre, lucha hasta la muerte, sacrificio total por la victoria final. Sin embargo, esta exigencia chocaba frontalmente con años de obediencia, basada precisamente en el cálculo de supervivencia. El miedo había enseñado a millones de personas a adaptarse, a ceder, a priorizar la seguridad personal y familiar sobre principios abstractos. Había erosionado sistemáticamente cualquier tradición de sacrificio heroico por causas trascendentes. Cuando finalmente se exigió ese tipo de sacrificio, el sistema descubrió que había creado una población condicionada para la sumisión práctica, no para el heroísmo autodestructivo. En las últimas semanas, antes del colapso final,
La violencia interna alcanzó niveles grotescos: ejecuciones sumarias por tribunales improvisados, linchamientos de supuestos traidores, castigos desesperados por cualquier signo de falta de voluntad de lucha. Estas acciones ya no generaban el tipo de obediencia útil que el régimen necesitaba. Generaban parálisis, horror pasivo, o en algunos casos, formas desesperadas de evasión. Soldados que desertaban, civiles que se escondían, funcionarios menores que simplemente dejaban de cumplir órdenes imposibles. No se trataba de resistencia organizada en el sentido político tradicional, sino de una desintegración molecular del sistema. El miedo seguía siendo real y potente, pero ya no lograba producir la conducta que el régimen requería. Ya no podía sostener una estructura estatal y militar en descomposición acelerada. El derrumbe final del régimen no trajo un fin inmediato al silencio. Cuando las fuerzas aliadas ocuparon Alemania, muchos alemanes siguieron callando, aunque ahora por razones diferentes. Ya no era miedo al castigo del régimen nazi, sino una mezcla compleja de vergüenza, confusión, agotamiento y una incapacidad psicológica para procesar lo ocurrido. Años de autocensura no se revierten instantáneamente. El hábito del silencio sobrevivió al sistema que lo había creado. Las personas que habían aprendido durante más de una década a no hablar sobre ciertos temas, a no hacer preguntas incómodas, a no expresar críticas, no recuperaban esa capacidad de la noche a la mañana. El miedo había modificado estructuras mentales profundas. Muchos alemanes se enfrentaron entonces a una paradoja amarga. Habían callado durante años como estrategia de supervivencia, como forma de proteger a sus familias, como respuesta racional a un sistema irracional. Ahora debían vivir con las consecuencias de ese silencio. El miedo que había parecido protectorlos durante un tiempo se había convertido en un peso psicológico y moral que cargarían durante décadas. El silencio de posguerra fue diferente del silencio bajo el régimen, pero estaba conectado con él. No era miedo al castigo inmediato, sino dificultad para confrontar lo que se había hecho y lo que se había permitido mediante la inacción. Era más fácil, psicológicamente, seguir sin hablar que enfrentar plenamente la magnitud de lo ocurrido y el papel que el propio silencio había jugado en permitirlo. Así, el miedo que había mantenido a toda una nación en silencio no terminó con una explosión liberadora, sino con un agotamiento gradual. Se extinguió lentamente, no porque fuera derrotado heroicamente, sino porque el sistema que lo sustentaba se desintegró bajo el peso de sus propias contradicciones y de fuerzas externas que finalmente resultaron más poderosas. El sistema del terror había funcionado extraordinariamente bien, mientras el miedo tuvo una función clara: ofrecer una lógica de supervivencia, por brutal que fuera. Cuando esa función desapareció, cuando la obediencia dejó de garantizar protección, cuando el silencio ya no servía para nada, el miedo perdió su capacidad estructurante. Quedó suspendido en el vacío como un eco persistente de una época en la que callar había parecido, para millones de personas, la única forma posible de seguir adelante.